buenas a todos, somos Roti y Síncope. Muy buenas. Hoy os traemos una de las mejores películas del año. Una película que pasará desapercibida, ya sea porque el póster no ha atraído mucho a la gente o por lo que yo más creo, que es que no es de A24. Cuando las películas no son de esa productora, la mayoría las dejan pasar si ven que no les interesa mucho el tema. Pero hoy venimos a darle bombo a Dual, una película hecha por Riley Stearns, director y guionista que ya nos trajo otra película llamada Fouls, que nos hablaba de la deconstrucción de una persona que estaba metida en una secta. Además, creo que el mayor aliciente son sus dos protagonistas, la amiga Karen Gillan, que esta chica la pudimos ver en Oculus, la pudimos ver en la película de Jumanji, las nuevas, ya os digo que en esta película un papel totalmente distinto, y por supuesto nuestro amigo Jesse Pinkman, o Aaron Paul, como mejor lo conocemos. Y es que lo del póster no lo llego a entender del todo bien, porque ahora estoy viendo el póster que tiene aquí en Film Affinity y la verdad es que me parece un buen póster, yo sí me fijaría en este, pero parece que el que más se ha promocionado o el que se ha puesto como póster oficial es otro que es cierto que no ha traído nada a la gente, ni siquiera como para leer, llegar a leer la premisa o la sinopsis, que creo que nada más que esa idea ya atraerá a bastante gente. Una película de 95 minutos, cortita, pero ¿de qué trata exactamente Dual? Pues en esta peli nos presentan a Sara, una joven que de repente, de la noche a la mañana, es diagnosticada con una enfermedad terminal y va a morir pronto, así que decidirá contactar con una empresa quien le hará un clon exactamente igual que ella para que lo sustituya en su vida diaria. No os equivoquéis, la película es estadounidense, pero podríamos haber dicho que era griega perfectamente. Tranquilamente. Porque si os gusta el cine de Yorgos Lanthimos, ya sabéis, Canino, El Ciervo Sagrado, Langosta, La Favorita, esta película os va a encantar. El amigo Riley Stearns ha cogido un poquito esa forma de hacer tan fría, una película donde los personajes parece que tengan diálogos algo robóticos, donde la sociedad parece aceptar todo lo que les viene encima sin rechistar de ninguna manera. Exacto, si algo me ha gustado de esta peli es precisamente eso que destacas, ¿no? El tono. El tono tan frío y no por la ambientación, porque en realidad toda la atmósfera y la ambientación que se respira es siempre cercana. Lo que es frío y extremadamente inexpresivo es un poco las interacciones sociales que hay en este mundo. En un mundo que yo entiendo que es un futuro relativamente cercano, distópico, donde los clones están a la orden del día y donde este hecho que le proponen a esta chica Sara crear su propio clon para que lo sustituya en su vida diaria y sobre todo que le sustituya en su familia para que les lleve más fácilmente la pérdida, es un hecho que se suele hacer bastante habitualmente y que se contrata con facilidad. Así que todas las conversaciones en torno a este hecho serán, pues curiosamente frías, tan raras y tan extrañas que incluso algunos lo calificarán como comedia, algo que yo no estoy del todo de acuerdo porque no he visto una comedia en esta película, ni siquiera he visto una comedia negra ni una comedia absurda. Lo que he visto son comportamientos, hechos y diálogos que me han resultado muy extraños, muy bizarros, pero que tampoco me han sacado carcajadas ni siquiera sonrisas, a excepción de quizás un par de escenas que, bueno, comentaré un poquito más adelante en la parte con spoilers. Sí que tengo que decir que la película a muchos, cuando he dicho cine griego, os habrá recordado a Alps, esa película donde se buscaba un sustituto por la muerte de un familiar para que hiciera un papel de actor, digamos, haciendo de esa persona. Aquí es algo distinto, aquí es ciencia ficción, además que estos clones se crean mientras tú estás en el proceso de muerte. Solo las personas que tienen enfermedades terminales pueden acceder a estos clones. Exacto, y eso es una idea muy interesante. Cojonudo. Y que ya te da un poco de forma cómo se ha legislado todo este tema de los clones. No todo el mundo puede crear un clon, tienes que presentar un determinado papeleo médico que corrobore que tienes esa enfermedad terminal y tienes que convivir con tu clon un tiempo determinado X para que aprenda a ser tú, porque físicamente y estereotipadamente será como tú, pero no tiene por qué comportarse ni tener exactamente la misma personalidad o carácter que tienes tú. Puede tener cosas distintas, así que tendrá que aprender de ti para que sea un buen sustituto. Justamente, este clon es una esponja, pero también crea su propia personalidad a raíz de las vivencias que está teniendo. La experimentación de su vida será distinta a la tuya, por mucho que vaya siempre contigo, intentará aprender de tus gestos, tu forma de hablar, tus gustos, pero a la vez también podrá crear los suyos propios. Esto es muy interesante porque le da una humanización a ese clon, que es donde viene el conflicto más grande de la película, ya que nuestra protagonista, desde el propio trailer y la sinopsis, sabemos que el problema es que no va a morir al final. Entonces se encuentra con la dualidad de que el clon quiere vivir, pero ella es la verdadera, y en este caso la película lo solucionará con un gran duelo que se llevará a cabo un año después. Así es como empieza la película, con el duelo de dos clones. Con el duelo de dos clones totalmente desconocidos. Es como la muerte de
ejemplo. Simplemente nos presentan ese duelo de dos personas que son exactamente iguales, que lo descubrimos al final, que tendrán una serie de armas con las que tendrán que luchar y matarse uno al otro, y que todo estará filmado por cámaras y será retransmitido por televisión. Así esta es la primera escena, y a continuación ya empieza toda la trama de Sarah. Como bien dice Rotten, todo se complicará, y esto no es un spoiler porque sale tanto en la premisa como en el tráiler. Todo se complicará cuando en una de esas revisiones a Sarah le digan porque su enfermedad, por lo que sea, inexplicablemente ha remitido y que está en proceso de remisión, así que ya no se va a morir. Así que tiene un problema: ¿qué hacer con ese clon? Porque ya no es legal en esta sociedad y en este mundo en el que vivimos tener un clon, y lo que legalmente el sistema obliga es a un duelo. Si no se ponen de acuerdo las dos partes, el clon y la original, lo que el sistema obliga es que se enfrenten un año después a un duelo a muerte, y quien gane se quede sustituyendo la vida de la original. Ya no sea Sarah la doble ni Sarah la original, sino que simplemente sea Sarah. La película dura 95 minutos, pero es de estas que mucha gente, muchos directores habrían alargado 2 horas y media, 3 horas, por querer explicarte de más todas las situaciones que están viviendo. Esta película peca, y a la vez yo agradezco, que es que va muy directa al grano. Tiene muchos saltos de tiempo, tiene muchos momentos que quizás el espectador dice: hostia, me habría gustado vivir un poco más la experiencia, vivir un poco más esta situación. Pero la película va al grano. La película quiere contarte algo, y sabe que perder el tiempo en contarte o profundizarte en cosas que simplemente será redundantes con lo que ya sabes es perder un poquito el ritmo de lo que te estamos contando. La película da por hecho un montón de cosas que ya son normales y habituales ese mundo y en esa sociedad, sin necesidad de explicártelo. Simplemente tú, como espectador, por la forma que tienen de comportarse los personajes, ya tienes que entender que eso es habitual en ese mundo. Pero dejamos claro, te lo explican todo, simplemente no le dan más vueltas, y ya te han explicado que los clones, cuando han conseguido más o menos crearse una vida, porque llevan un tiempo contigo, pueden pedir el derecho a la vida, porque ya tienen una vida a la vez que la tuya. Entonces ahí es donde entra esto de que el clon no se puede destruir para tener un duelo con el original. Es la idea de toda la vida del clon malvado que intenta sustituir. Malvado. Sí, malvado entre comillas, ¿no? Porque parece que siempre nos lo han planteado así, que el original siempre es el bueno, el que tiene que ganar, y esta película también juega con esa idea, que es un poquito también cliché quizás en estas películas de ciencia ficción, pero tiene un par de puntitos que creo que resultan novedosos y que le dan una vuelta de tuerca más, un giro más, para intentar explotar un poco más un concepto que ya hemos visto millones de veces. Y aquí es donde entra, para mí, uno de los papeles más importantes de la película. No solo Sarah, la protagonista, que Karen está maravillosa y demuestra una vez más lo buena actriz que es, sino que el personaje de Trent, de nuestro querido Aaron Paul, es imprescindible. Le da ese toque extraño, aún más profundo, también reflexivo, a la vez que un poco absurdo y quizás un poco cómico, que la película necesita para que tenga un tono propio. Este personaje de Trent no será otro que un entrenador personal, un entrenador físico, que contratará a nuestra protagonista Sarah para que le prepare durante un año para ese famoso duelo a muerte que tendrá en un futuro con su clon. Pero por último yo quiero aclarar algo. Estamos hablando del duelo, estamos hablando del entrenamiento, pero la película no es una película de acción, es ciencia ficción thriller, y eso lo dejan muy claro. Tampoco creo que sea una película de comedia, como dice mucha gente. Es una película muy profunda, que nos habla de las relaciones humanas, nos habla de las relaciones con nuestra familia, con nuestras parejas, el hecho de los defectos de una persona. ¿Qué pasaría si fueran diferentes? Si consiguieras hacer la versión más perfecta de ti, si pudieras crear precisamente un clon que hace todo lo que tú no pudiste hacer, pero si ese clon con personalidad propia sería feliz con tu vida. ¿Puedes ser una persona igual que tú, feliz con la vida que tú le vas a dejar? Ojo de verdad que la película tiene un mensaje mucho más profundo de lo que os imagináis, además de un final que de verdad que yo sigo aplaudiendo todavía después de 3 días de haberla visto, porque me pareció atrevido. La verdad es que es curioso el final. Atrevido de cojones. Yo tampoco he parado de darle vueltas en estos días, a pesar de que en su momento me quedé un poco impactada, como de, vale, bien, sí. Pero conforme han pasado los días he ido pensando más en mi cabeza y, joder, más sensación de algo me ha dejado dentro. La verdad que es una película que sí que deja huella, sí que te deja un poco en la cabeza cosas, y sobre todo ese final, como tú bien dices, tan valiente, quizás un poquito abrupto, pero de la forma más positiva hablando, se queda bastantes días en tu cabeza.
Pero bueno, vayamos a la parte con spoilers. Decir que la película la encontraréis en Movistar Plus, para los que lo tengáis, que sé que en Latinoamérica también os llega. Salió el 20 de junio, así que la podréis disfrutar. Y los que no, seguro que la podréis encontrar googleando un poco. De verdad, recomendadísima. Una de las mejores películas que vais a ver en 2022. Yo ya os digo que esta película también va a ir a mi top del año y que seguramente ocupe uno de los 3 primeros puestos. Quedan muchos meses todavía para acabar el año, pero de momento así está la cosa. Vamos a la parte con spoiler. Os quiero advertir que los más valientes no os vayáis. No vamos a comentar ni a desvelar grandes cosas de la película, no. Solo queremos hablar de, yo en mi caso, de mi escena favorita, que tampoco creo que desvele nada ni que sea ningún spoiler en sí mismo, y hablar un poquito de las relaciones que tiene Sarah, nuestra protagonista, con su entorno más cercano, ¿no? Con su entorno familiar, para que entendáis un poquito más esa frialdad o esas interpretaciones y a ese tono robótico a que nos estamos refiriendo. Es curioso que dentro de una película de ciencia ficción y thriller, donde en parte tiene pelea y en parte tiene acción de muerte, pues mi escena favorita ha sido una reunión de clones y no clones y originales que se batieron en duelo, pero ahora solo queda uno de ellos y cuentan su experiencia en una especie de reunión rollo Alcohólicos Anónimos de cómo se sienten a día de hoy. Algunos cuentan cómo su doble pues se suicidó antes de que esa enfermedad terminal les matara y no llegó nunca a comprender cómo debía comportarse, qué gustos debía tener. Simplemente su original murió y él se quedó con una vida que no conocía. Esos conceptos que tienen cada uno de los que han sobrevivido al duelo o que han perdido al original o al doble me se hace tremendamente interesante. Como muchos podemos pensar que dejar a alguien idéntico a nosotros hará que la vida continúe de forma más feliz, y quizá lo que estamos haciendo es arruinarle la vida a otro ser que no comparte nada con nosotros. Condenarle Condenados la vida, absolutamente. Básicamente, y esto ocurre según las experiencias que cuentan en esta reunión de clones o de originales anónimos. Esto ocurre tanto a originales como a clones, la verdad que es muy chulo. Hay diferentes tipos de traumas, por decirlo así. Hay una que también me ha parecido muy curiosa de esa reunión, y es un clon o el original, no recuerdo muy bien, que se enamora del otro, ¿no? Que se enamora de sí mismo. Algo que creo también deja bastante por indagar, ¿no? ¿Qué ocurre cuando ves a alguien tan exactamente igual que tú, que llega a un punto que incluso te enamoras, ¿no? Llegas a sentir un feeling tal que incluso te llegas a enamorar de ti mismo. Tremendamente curioso. Además, la situación que lleva a que veamos esta reunión también es muy interesante, porque será un punto ya de cara al tercio final donde nuestras dos protagonistas, Sarah y la doble Sarah, intentarán llegar como a una especie de acuerdo, pero sin querer llegar a un acuerdo. Tendrán un poco de relación, un poco de diálogos y conversaciones antes del duelo final y de la batalla final y de ese final tan valiente que tiene la película. Pero bueno, ¿cuál es tu escena favorita? Que tengo curiosidad. Mi escena favorita, me extraña que no la hayas comentado, porque creo que a ti también te encantó, porque estábamos, hipnotizados en la pantalla. Ya sé cuál es. Y no podía ser otro, es un momento con Trent, con nuestro protagonista Aaron Paul. No es ese. Es el momento del entrenamiento de slow motion. ¡Oh, qué maravilla! Es brutal. En una de estas sesiones de entrenamiento de nuestra prota con Trent, deciden hacer como una especie de performance de cómo sería realmente ese duelo a muerte con su clon, y se van narrando uno a otro los movimientos que van haciendo, llevando armas de verdad, pero sin llegar a golpearse en ningún momento, y sobre todo, lo más curioso de todo, haciéndolo todo excesivamente a cámara lenta, para que veas ellos, no la cámara lenta, ellos. Exacto, ellos haciéndolo los movimientos a cámara lenta para que el otro pueda defenderse, parar el arma, y además lo va narrando a la vez. Una escena realmente divertida, absurda, surrealista, pero que es lo que hablamos, no genera ninguna carcajada. No interpreto esta película como comedia, a pesar de que tenga esta escena. Me parece algo realmente brillante y súper inteligente que esta peli tan típica de clones tenga estas ideas, estos conceptos tan interesantes y tan raros que meter aquí. Armas tenemos cuchillos, granadas, fusiles de asalto, pistolas, látigos, sierras, cuerdas, o sea, todo lo que os podéis imaginar. Casi de todo, y creo que en el duelo dicen que las armas pueden ser aleatorias, ¿no? Las armas que te presenten en la mesa. Pero los dos tendrán las mismas. Sí, los dos tendrán la misma, obviamente llegan en igualdad de condiciones, pero no saben exactamente qué armas están estipuladas para ese famoso duelo. Bueno, no sé si quieres añadir algo más de Dual. Nada, simplemente quería hablar un poco de las relaciones que tiene Sarah con su entorno, tanto con su madre, con su novio y con esa médico que creo que puede ser la peor médico de la historia del cine y de la historia de la sanidad en general. Hecha aposta, ¿eh? Hecha aposta, que
esa es otra de las escenas cómicas, entre comillas, que tampoco griega. es cómica, que quería un poco griega. relatar. Y simplemente es el momento donde esta doctora, al principio de la peli, le comenta a Sara que tiene esa enfermedad terminal, que nunca le dice cuál es, le dice que es rara, pero que no saben cuál es. O sea, saben el diagnóstico, pero no saben cuál es, saben cuál es el pronóstico, pero no saben cuál es. Y cómo es la forma que tiene de contarle que va a morir. Sí, sí. O sea, es rarísimo los ejemplos que le pone, las metáforas, cómo intenta empatizar con ella de una forma totalmente fría y absurda y que incluso puede resultar ofensiva. Sí, de verdad que sí, de verdad que sí. Lo mismo ocurre con su relación con Peter, con su novio, que también es excesivamente incómoda y rara desde el principio, desde el minuto 1, antes de que Sara sepa que tiene esa enfermedad terminal. La relación de ellos no cambia, simplemente va a peor. Y lo mismo ocurre con la relación con su madre. Una madre que ya de primeras te la pintan insoportable, al menos entre ellas. Esa es la relación que se transmite y que posteriormente con el clon pues acabará siendo más grande. Así que solo falta decir qué nota le vas a poner tú a Dual. Bueno, yo le voy a poner un 10, un 11, un 1000, un 10.000. Es de estas Estamos películas igual. que me ha encantado, no tengo absolutamente ningún pero, ni uno. Ninguno. Incluso las cosas más raras de la película me parecen totalmente inteligentes y que cuadran muy bien con la peli. Y solamente, si habéis llegado hasta aquí, animaros a verla y darle una oportunidad a ver qué os parece. Quizás no os parece tanto como a nosotros. Entonces, este género de ciencia ficción nos gusta mucho. Entonces, depende un poco cómo la recibáis. Quizás no está tanto en los puestos tan altos del listado del año. Pero bueno, creo que no así merece la pena verla. Yo le voy a poner un 11, un 1000, un 10.000, un millón. Yo y mi doble. O sea, todos le vamos a poner la misma nota. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. A los miembros, a los Patreons, a los nuevos subscribers de siempre. A ti, Síncope. Como siempre, a ti, Rote. A ti, Síncope. Bueno, eso te iba a decir. ¿Cómo sabes que yo soy la Síncope verdadera? Porque por ahí corren rumores de que la Síncope verdadera está atrapada en un backroom. Pero sabes que hay los backroom, los descuentos de Instant Gaming. Por un momento me has asustado que hablabas de la del backroom. Yo pensaba que hablabas de la que tenía en el armario. Dicho esto, nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.